Sin embargo, es importante que les mencione que se valora mucho y les agradeceríamos siempre su participación. En cualquier momento, cualquier participante, pues me da la indicación, podemos compartir cualquier observación, hacer cualquier pregunta. No va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final, sino que durante el desarrollo de cada sesión pueden ir haciendo los comentarios o haciendo las preguntas o las observaciones que crean pertinentes. En lo personal, pues tengo que mencionar que trabajo en compras públicas desde 1985, 15 años antes que existiera la CAP. He trabajado tanto en el sector privado como en el sector público. He sido colaborador en empresas nacionales y extranjeras para participar en licitaciones y en concursos también. Y he tenido la oportunidad también, y sigo teniéndola, soy proveedor del Estado, soy contratista del Estado. Durante estos años también he sido funcionario público, he sido jefe de unidades solicitantes, conozco pues ese lado de la aplicación de la ley, y también he sido asesor de muchas instituciones públicas. Por lo tanto, considero que puedo poner a disposición esa experiencia que gracias a Dios he tenido en este ciclo de compras públicas. Entiendo que para este diplomado se admite a personas tanto del sector privado como del sector público, de diferentes profesiones. Esto nos lleva a solicitarles a los profesionales del derecho y a las funcionarias y funcionarios que trabajen en la SUASI un poco de paciencia si tenemos que hacer algunas aclaraciones en cuanto a algunos conceptos y términos. Digo esto porque hay hay conceptos que estos profesionales dan por sentado, pero que no los manejan otras disciplinas. Por decir algo, me gusta mencionar que antes de esta cuarentena siempre impartíamos este diplomado de manera presencial. Se podían hacer unas dinámicas en las que se creaban grupos de trabajo. No conocíamos el riesgo de la pandemia todavía. Y en una ocasión, en una mesa de trabajo, coincidió una abogada de una UASI con un médico, un profesional de la salud. Sabemos que son gente de alto perfil académico, si se han graduado sobre todo en una escuela de medicina como la de El Salvador, que todavía es doctorado. eh, y se sorprendía que este doctor acababa de asumir un cargo en una institución. Se sorprendía a la gente de la UASI que el doctor jamás había escuchado que es la UNAC. Entonces, el doctor pues asumía que simplemente iba a afinar algunos conocimientos, pero precisamente para esto se inscribe uno en estos cursos de formación. El problema, en mi opinión personal, no es que uno no lo sepa. El problema es quedarse con la duda. Y cuando vamos a ser proveedores del Estado, desconocemos a veces las herramientas legales que nos da la LACAP para hacer negocios con el Estado. Y es una actividad moralmente correcta y legal en toda Latinoamérica, venderle productos al Estado, prestarle servicios al Estado y capitalizar ganancias, porque las empresas privadas son entes con fines de lucro, no son .org, son .com. Y eso no es inmoral y eso es legal, es moralmente correcto y completamente legal. Por lo tanto, posiblemente haya que hacer algunas aclaraciones que están incluidas dentro de los contenidos que les parecerán a los profesionales del derecho, abogadas y abogados, y a las funcionarias y funcionarios de la SUASI, que son cotidianas y del día a día, pero en la realidad no son del dominio y a veces ni del conocimiento de otras profesiones. Y es indispensable que lo sepan, o sea, deberíamos saberlo, porque la ley nos obliga a saber. Nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Dicho esto, me permito presentarles, esta es la pirámide del aprendizaje.
Simplemente los profesionales de la didáctica nos han enseñado que aquellos métodos de eh, aprendizaje o de enseñanza más participativos son los que sirven al ser humano más a largo plazo. Dicho en salvadoreño, aquellos que son de calentón se olvidan pronto y son de poco provecho. Por eso es la invitación a presentar casos, a hacer comentarios, a aclarar dudas y de esa manera, pues todos y todas nos enriquecemos. Siempre seguimos aprendiendo con cada nuevo caso que se presenta. Y eso en la CAP y en cualquier otra ley. Por eso aquí le llaman enfoque constructivista y se trata de desarrollar competencias. Ahora la didáctica basada en objetivos es obsoleta, o sea, no se trata, sobre todo en los países desarrollados, se dieron cuenta y nos están enseñando que no se trata que un programa de formación establezca objetivos. Se trata de que el plan de formación desarrolle las competencias del participante. Muchas de las personas que se inscriben son neófitas, pero hay otras que tienen ya muchos años de experiencia en compras públicas. Entonces, nos vamos enriqueciendo y vamos desarrollando nuevas competencias. Esto nos lleva a establecer una norma de convivencia. Les, les pedimos que se respete toda opinión, que nos enfoquemos además en el caso concreto de aplicación de la CAP y que tratemos de evitar temas sensibles. Podría ser que alguien exprese en un caso un punto de vista y otro participante no esté de acuerdo en otro ámbito. Posiblemente temas sensibles nos referimos temas de religión, temas de deporte, temas de política, pero posiblemente el caso que esté planteando en cuanto a la CAP sí pueda ser de provecho sin importar si compartimos o no su opinión. Entonces se trata de respetar todas las opiniones y además entender que esa otra participación nos puede ser de provecho por un caso que no se nos había planteado. Los contenidos de este primer módulo son los siguientes. También cabe mencionar que esta presentación se la voy a hacer llegar a sus correos. No tienen que copiarla. Cuando digo esta presentación es eso, la presentación. Si alguien quiere la grabación, pues la tiene que pedir a la institución y entonces por el medio que se haya inscrito, si lo hizo por correo electrónico, por redes sociales, eh, por mensajería, por ese medio, solicite la grabación. Entiendo que la dejan disponible por lo menos una semana. Lo que yo les voy a enviar es la presentación y además otros archivos complementarios con información que no es posible desarrollar en esta sesión en vivo. Se trata de que durante la semana eh, entiendo que, no sé, hay alguien que tiene problemas de audio, ¿no es? Se trata que durante la semana puedan abordar ese material adicional y estén completamente en sintonía con lo que ya se vio en este módulo y eso nos sirve de enlace para el siguiente módulo. A la mitad también de la sesión haremos un breve receso de aproximadamente 10 minutos, porque la experiencia nos dice que si lo impartimos de corrido, se pierde la atención por cansancio en las últimas etapas y en los últimos temas. Lo que también es importante mencionarles que cuando estamos en un diplomado, se nos exige como institución que haya alguna actividad evaluada. Lo hemos tratado de simplificar lo más posible, facilitar lo más posible para cumplir nosotros ese requisito y para no cargar al participante con una actividad adicional. Porque sabemos que todas y todos tenemos obligaciones de índole laboral, profesional y personal. No se trata que este diplomado sea una carga adicional y para satisfacer ese requerimiento, al final de la presentación viene un breve cuestionario cuyas respuestas están en este mismo material que se está impartiendo. También está mi correo electrónico.
Si alguien tiene alguna dificultad en contestar alguna pregunta, bastará con que me lo haga saber por correo y con el mayor de los gustos estaremos tratando de aclarar cualquier duda. Como digo, no se trata de cargar al participante. Es más, de los archivos adicionales que les voy a estar enviando, no tienen que presentar ninguna tarea. Yo les invito a los que no conozcan ese material que lo lean a lo largo de la semana para que le conozcan. Otras ya lo dominarán, entonces no será necesario, pero es simplemente que se nos servirá como enlace ya para el desarrollo del ciclo completo de compra pública a partir del módulo 2. Lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente: el marco legal de las compras públicas, los principios y valores de la ley. Aquí principio no tiene la connotación de tiempo, sino que de fundamento. Y por eso no dan los criterios de aplicación de la ley. Luego, el proceso interno de compras. ¿Qué contratos regulan a la CAP? ¿Qué ocurre dentro de la institución pública para el desarrollo de la compra pública? ¿Y eso de qué nos sirve cuando somos proveedores del Estado? Porque ahora las estrategias de negocios obligan a estar más cerca de nuestro cliente. Obviamente todos los que dominan el marketing conocen las técnicas B2B y la CAP desde el año 2000 ya había establecido ese marco. No es que el B2B lo acaben de inventar, simplemente se llamaba de otra forma y el marco legal pues ya estaba listo, ya estaba operando desde el año 2000. Nuestro cliente es, en este caso el Estado, la administración pública, es una organización con diferentes unidades. Para poder cerrar el negocio, tenemos que atender a las diferentes unidades. Entonces, vamos conociendo cuál es ese proceso interno de compra. Porque en general, las empresas que se esperan hasta que se publica la licitación para involucrarse, normalmente tienen serias dificultades para poder ganar una licitación o un concurso. ¿Qué contrato regula la ANACAP? La licitación, el concurso, la libre gestión, también la contratación directa. Acá la palabra contratos se está refiriendo a eso, a las formas en que se va a convocar, a gestionar la compra, a adjudicar y ya la firma del contrato, aunque no es en sí el documento contractual, parte pues el que va a regular la relación entre la empresa y la administración pública. Ese proceso de convocatoria que se dará para que las empresas interesadas se registren como participantes, preparen una oferta y aquella que el titular considere que está mejor preparada y que mejor desempeño va a tener, pues se le sea adjudicada. Luego, dentro de la ANACAP tenemos varios actores. El día de hoy vamos a abordar los roles y atribuciones de 3 de esos actores: del titular de la institución, de la UASI y de la unidad solicitante, que en la mayoría de casos es el verdadero cliente, el que nos termina de evaluar y el primero con el que empezamos la relación de negocios. Estaremos luego abordando las especificaciones técnicas de obras, bienes y servicios, que es el instrumento por el cual la unidad solicitante define el objeto contractual. El objeto contractual no se puede definir por marcas. Ya hay muchísimas demandas y curiosamente siempre vuelve a aparecer cuando hay funcionarias o funcionarios relativamente neófitos en estas actividades que vuelven a nombrar con marcas y no con especificaciones técnicas. Ahora que ya hay juzgado de lo contencioso administrativo, pues me imagino que será más fácil demandarles por ese sesgo. No se puede definir el objeto contractual con marcas. Será con especificaciones técnicas si se trata de obras, obra civil o de bienes, y términos de referencia si se trata para la prestación de un servicio. Y luego cerraremos hoy con la aclaración, la explicación general, qué es la UNAC. Bien, no sé si por el momento hay algún comentario o pregunta. Entonces, esta lámina, les rogaré que la tengan a la vista
en los 4 módulos. Es el ciclo de compras públicas. En este es el ámbito de aplicación de la ANACAP. De principio a fin, comenzamos con la planificación de necesidades, terminamos con la liquidación de los contratos. Pero como es un ciclo, donde termina volverá a empezar. Entonces, el día de hoy abordaremos la etapa de planificación. En el módulo 2 completaremos el ciclo de compra pública, sobre todo los roles del administrador de contrato, que es la persona autorizada para recibir las obras, bienes y servicios y cuya firma permite hacer los pagos. Por eso no puede haber administrador de contrato en la empresa privada. Es un empleado, un funcionario de la institución. Eso lo veremos pues en el módulo 2, en el escenario donde no hay nada que se interponga en el desarrollo normal de este ciclo. Por eso les ruego que esta lámina la tengan a la vista. Como dije, les va a llegar a sus correos esta presentación para que nos ubiquemos en qué etapa del ciclo estamos a medida que vamos desarrollando el diplomado. Y si nos hemos inscrito, entendería que somos o seremos alguno de los personajes que participan en este ciclo. Esta otra lámina también es necesario que la tengan a la vista en los 4 módulos. Resume los actores del ciclo de compra pública. Repito, si en la lámina anterior está establecido las etapas del ciclo de compra pública, en esta estamos detallando los personajes que participarán en este ciclo de compra pública. Algunos de estos personajes estarán de principio a fin. Otros entrarán en el escenario brevemente y luego saldrán, dependiendo de qué etapa estemos hablando. Lo que ocurre es que si el participante está interesado en la CAP, lo que me parece a mí es que es uno de estos personajes. Entonces tengo que saber cuáles son mis roles y la de los otros personajes con los que estoy interactuando. Hay personajes colegiados. Por ejemplo, si podemos ver, la CEO es una comisión. La CEAN es otra comisión. Son varias personas que la integran. En algunas instituciones, el titular es una junta directiva o un consejo. Entonces, no es un solo ser humano, sino que es un ente colegiado. De la misma forma, la unidad solicitante. Aquí vamos a mencionar, para que nos vayamos adentrando en las personas que tal vez no dominan ese tema, pero se involucran o están interesados en un ciclo de compra pública, que cuando estamos trabajando en la empresa privada, si ven, de estos personajes, solo oferentes y contratistas están de la empresa privada. El resto pertenecen a la institución pública. Cuando nosotros trabajamos en la empresa privada, podemos hacer todo aquello que la ley no me prohíba. Si no está prohibido, lo puedo hacer. Es legal que lo haga. No me acarrea ninguna sanción. Pero cuando soy empleado público, cuando trabajo en la administración pública, no es así. Solo puedo hacer aquello para lo que esté expresamente facultado. Si no hay una ley, una norma, un reglamento donde expresamente se me faculta para hacer lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. En esta láminas, como ven, están los artículos de la ley, de la ANACAP, o del RELACAP, que es el reglamento de la ANACAP, que regulan la actuación de cada uno de estos personajes y al mismo tiempo le facultan. Como digo, si estamos dentro del ámbito de la ANACAP, entonces le vamos a dar a las palabras de nuestro idioma español salvadoreño. Español, ya dijo la RAE que no se llama castellano, que se llama español. Le vamos a dar la connotación que tiene la ley. Entonces, si hablamos de supervisión, va a ser la supervisión que dice la ANACAP, que es un consultor. Si estamos hablando entonces de un administrador de contrato, entonces el AC va a tener las atribuciones que establece el artículo 82 bis de la ANACAP y se va a designar
como lo establece la ANACAP. Si otra persona se quiere llamar supervisor y estamos dentro del ámbito de la aplicación de la ANACAP, lo más sano y lo más sensato es que se cambie de nombre, porque las leyes tienen su ámbito de aplicación y se va a utilizar la connotación de las palabras que están establecidas en la ley. Bien. Hablando ya del marco legal de las compras públicas, sabemos que lo que está por encima de todas en la jerarquía de leyes es la Constitución de la República. Nuestra Constitución vigente desde 1983, que nos la dio, digamos, las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1982. Esa Constitución nos da la base legal en los artículos 86, inciso tercero, y en el artículo 234, para el ciclo de compra pública. Luego tenemos los tratados de libre comercio. Hay muchos portales donde se pueden acceder y descargar a quien esté interesado cuáles son los tratados de libre comercio que están vigentes, que están suscritos y ratificados por el Estado de El Salvador. Luego viene la LACAP, que existe, que tiene vida desde el año 2000, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Dentro de la misma ley, se facultó, las diputadas y diputados de aquel momento, facultaron al órgano ejecutivo para que nos dé el RELACAP, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Y luego, también la LACAP estableció en el artículo 6 la existencia de la UNAC. Por lo tanto, también todos los instructivos y demás normativas que emita la UNAC serán de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica involucrada en un ciclo de compra pública con el Estado de El Salvador. A veces me he encontrado, sobre todo cuando hay funcionarios que no están muy familiarizados con el quehacer de la administración pública, que asumen que lo que emana la UNAC es un boletín informativo. Y como todo lo humano tiene aciertos y desaciertos, la UNAC pues tiene a lo largo de estos años mucha historia, mucha tela que cortar, pero en realidad estamos obligados a acatar lo que establezca la UNAC. Por lo tanto, se terminan de dar cuenta de esa obligatoriedad cuando le llega una auditoría en el futuro. En ese momento que a lo mejor ya no tienen el mismo jefe o ya no tienen el respaldo político institucional que tuvieron en el cargo y a lo mejor ya no tienen ni acceso eh, a los archivos institucionales para poder responder a algún hallazgo que les deje por ahí la Corte de Cuentas. Doy lectura entonces al artículo 234 de la Constitución. Dice, cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en el que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley. Las excepciones que están contenidas dentro de la LACAP las abordaremos en el artículo 4. Quiere decir que si estamos en uno de esos casos, no se aplica la LACAP, aunque estemos comprando con fondos públicos, aunque sea una contratación que se pagará con fondos públicos, si está dentro de esos casos, no se aplica la LACAP. De igual manera, hay otras excepciones que nacen de otras leyes, pero acá vamos a abordar las que están dentro de la misma LACAP. Hay otras leyes, por ejemplo, con la creación de la nueva institución de obras municipales, también se promulgó una ley especial para las adquisiciones que está haciendo esa institución. Ellos no se someten a la LACAP, sino que a su propia ley de adquisiciones. Aunque la están haciendo también para contrataciones, no solo para adquisiciones, la están utilizando así. En esos casos, esos fondos públicos no se tienen que someter a la LACAP. Los demás sí. Por lo tanto, si estamos aplicando la LACAP, tendremos que apegarnos
a todo lo que nos establezca la UNAC. Vamos a tener que subirlo a la plataforma de Comprasal en base a las indicaciones que ellos nos estén girando. eh, porque la UNAC es la que administra ese sistema de compras en su portal comprasal.gov.sb. Aprovechando, pues les sugiero que descarguen el manual de la UNAC, ya sea que ustedes deseen venderle productos al Estado o que ustedes sean funcionarias o funcionarios públicos. Ese manual es, digamos, la base para la aplicación de la ANACAP, desde lo más complejo hasta lo más sencillo. Desde saber cómo se redacta un acta de apertura de ofertas hasta conocer el procedimiento de notificación. Ahí está todo contenido. Entendería que a estas alturas la UNAC ya lo revisó y actualizó para que esté apegado a lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Las personas que trabajan en el sector público pues me entenderán la importancia de la LPA. Los que trabajan en el sector privado pues también estarán obligados a cumplirla, pero no les toca, digamos, tan al día a día, aunque siempre es beneficioso. Ahí hay derechos que ahora tiene la ciudadanía que antes pues ni siquiera también los contaba, pero no estaban debidamente regulados. Entonces, hablando del objeto del ALACAP, dice, el objeto principal del ALACAP es el establecer normas básicas para la ejecución transparente, austera y responsable de la planificación, la adjudicación, la contratación, el seguimiento y la liquidación. Como vemos, es el ciclo de compra pública que abordamos en la lámina que les mencioné, donde están esas etapas. Lo que hemos hecho es agregarle a la lámina la gestión de la compra, que es la que enlaza entre la planificación y la adjudicación. Y vemos, la unidad solicitante estará involucrada, la UAS y el titular, desde la planificación hasta la liquidación. Y la empresa privada también. Desde que quiere que le tomen en cuenta sus productos para que lo incluyan en el presupuesto institucional, que es la etapa de planificación, hasta la liquidación cuando quiere que le paguen el último cheque. Entonces, esa es la etapa de liquidación, cuando esté presentando las últimas garantías para que le entregue el último cheque, las últimas retenciones que tenga ahí la institución y que obliga la ley. Decía, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza que la administración pública deba celebrar para la consecución de sus fines. ¿Cuáles son los principios que inspiran la CAP? Son 9 principios. No discriminación, publicidad, libre competencia, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, igualdad, centralización normativa y descentralización operativa. No nos queda tiempo hoy para hacer el ejercicio que entienden los participantes por cada uno de estos principios, que creen que es ética, que es transparencia, que es imparcialidad. Pero cuando lo hemos hecho presencial, he podido verificar que de los primeros 7 principios, casi todas las salvadoreñas y salvadoreños tenemos un concepto más o menos claro, que es igualdad, que es imparcialidad. Por eso me detengo nada más en los 2 últimos, en la centralización normativa. En la práctica eso se está traduciendo en que solo hay un ente que nos va a emitir todas las normas y reglamentos para la aplicación de la NACA. Ese ente, esa entidad normativa, es la UNAC. Y luego, la descentralización operativa se refiere a que en todas las instituciones de la administración pública habrá una unidad encargada del ciclo de compra pública. En todas las instituciones quiere decir que en las del órgano legislativo, las del órgano judicial, las del órgano ejecutivo, las municipalidades, en todas habrá una unidad que se encargará del ciclo de compra pública. Y esas normalmente, la ley nos dice que podrán llamarse UASI. Entonces, habrá una UASI en todas las instituciones. Aunque tenga otro nombre, pero habrá una unidad que
tiene esos roles establecidos por la ley. Luego, estos 3 roles también son importantes, sobre todo si yo voy a ser proveedor y también si soy funcionario. El Estado de El Salvador, en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, define 3 roles diferenciados. Esta lámina viene al final de la misma presentación para insistir machaconamente que no confundamos los roles. El rol normativo, o sea, el que emite las normas de aplicación de la LACAP, es la UNAC. Emite las políticas, lineamientos, instructivos, manuales y otros instrumentos que faciliten la aplicación de la LACAP y su reglamento. Por eso, mi invitación a que descarguen el manual de la UNAC del portal de Combrasar. ¿Y de dónde está facultada? El artículo 7 de la LACAP, ahí está en la base que le da estas atribuciones a la UNAC. El rol ejecutor le corresponde a las UASI, realizar las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. ¿Y cuál es la diferencia entre obras, bienes y servicios? Ya lo veremos, pero básicamente obras civil, infraestructura, bienes son objetos que vamos a comprar y servicios que se van a contratar. La vigilancia, la limpieza o los estudios de consultoría, esos son servicios donde no hay un objeto tangible que se está entregando en propiedad al Estado. Y el rol fiscalizador que corresponde a la Corte de Cuentas. Fiscalizar la ejecución presupuestaria y la gestión económica de las instituciones públicas que se costeen con fondos públicos. ¿Y de dónde le surge esta facultad? Abajo está LCC, Ley de Corte de Cuentas, artículo 1. A veces, los medios de comunicación y redes sociales han confundido a la opinión pública cuál es el rol de la Corte de Cuentas y la reducen a alguien que va a ir a hacer corte de caja. Pues no es así. También es mucho más amplio, como vemos, toda la fiscalización, no solo en dinero, todo lo que corresponde a la aplicación del quehacer de la administración pública, pues será objeto de fiscalización de la Corte de Cuentas. Por lo menos mientras esté vigente la Constitución actual, este es el rol también y la forma en que se debe actuar. Entonces, la UASI nunca va a ser fiscalizador. La Corte de Cuentas nunca nos va a emitir normas. Y la UNAC no va a ejecutar el ciclo de compra pública. Estos 3 roles están bien diferenciados y si ven ahí dice claramente el Estado de El Salvador, no dice el gobierno de El Salvador. Para ir mencionando también qué contrato regula la LACAP, en este caso se refiere al documento que va a regular la relación entre la empresa contratista y la institución contratante. Son 5 tipos, no los vamos a desarrollar en este momento porque dependerá del interés de cada participante, pero les quedan ahí los artículos de la ley y del reglamento de la ley correspondientes. Contratos de suministro, puede ser la entrega de bienes en diferentes fechas y diferentes bodegas, no bastaría tal vez una simple orden de compra. Contratos de obra pública suelen ser los más complejos, normalmente son las que implican más dinero y por lo tanto muchos de los ejemplos de este diplomado se refieren a obra pública, ya que cuando está resuelto en los contratos de obra pública un caso, suele ser más sencillo cuando nos enfocamos en otro tipo de contrato. Los contratos de consultoría se refieren cuando necesitamos la contratación de una empresa o de una persona que nos preste algún servicio especializado, algún tipo de estudio, por ejemplo. No aplica cuando hay relación laboral. También ya hay muchas funcionarias y funcionarios sancionados a lo largo de estas 2 décadas por intentar disfrazar una relación laboral mediante un proceso LACAP. Luego, los contratos de concesión están relacionados con los servicios que la administración pública debe prestar a los contribuyentes.
No es lo mismo pagar un impuesto que una tasa o una contribución especial. Cuando el contribuyente paga una tasa, la administración pública queda obligada a prestarle un servicio. A veces se puede contratar a una empresa concesionaria para la prestación de ese servicio. Eso también está regulado por la CAP. Y luego el arrendamiento de bienes muebles. Podemos arrendarle bienes muebles a las instituciones públicas con o sin opción de compra. Esto incluye vehículos y unidades de transporte. Acá tenemos algunos de los literales del artículo 4 de la LACAP que hablan de la exclusión de la aplicación de la LACAP. Como dije, en estos casos no se aplica la LACAP, no tenemos que someternos a lo que dice la UNAC, ni siquiera subirlos a la plataforma de Comprasal. Les invito a que lean el artículo completo. Si estamos en uno de estos casos, no se aplica la CAP. Pero por otro lado, en algunos grupos ha sido como recurrente la pregunta, mire, ¿y si son fondos públicos entregados a una ONG dentro de algún convenio? Ahí sí se aplica la CAP. Bien, decía estas exclusiones, literal A, adquisiciones y contrataciones financiadas con fondos de convenios de préstamos internacionales. En esos casos no aplica la CAP. B, convenios celebrados entre las instituciones del Estado. Tampoco aplica la CAP. Un ejemplo de esto podría ser cuando una alcaldía necesita contratar a un consultor y no cuenta con presupuesto. Podría ser que necesite dar un permiso, otorgar un permiso de construcción y en la zona teme que vaya a haber algún impacto ambiental o cultural o de saneamiento y necesita que un consultor haga el estudio para, antes de otorgar el permiso, verificar qué impacto ambiental va a tener en la zona las nuevas obras que se proyectan. Podría ser que haya otra institución pública que le puede hacer el estudio. El Ministerio de Agricultura, o el Ministerio del Medio Ambiente, o el Ministerio de Cultura, a través de un convenio entre instituciones. Y en ese caso, pues no va a aplicar la CAP. La contratación de servicios personales, ya dijimos, no es ámbito de aplicación de la CAP. H, los servicios de energía eléctrica y el servicio público de agua. Como en El Salvador, el territorio es pequeño, está claramente definido donde sea que esté las instalaciones de la administración pública, ya sabemos qué empresa o qué institución le va a proveer de los servicios de agua y de energía eléctrica. Por lo tanto, para la contratación y pago de esos servicios no aplica la LACAP. Luego, las obras de construcción bajo el sistema de administración que realizan las municipalidades. El Código Municipal faculta a las alcaldías para hacer obra pública sin contratar a una empresa, sino que con sus propios equipos y sus trabajadores. En esos casos no se aplica la LACAP porque no se va a contratar a una empresa. No hay contratista, no hay administrador de contrato donde no hay contrato. Así pues, se van desarrollando las exclusiones de la LACAP. Como digo, estas unidades de la institución que están manejando una de estas exclusiones, pues no van a aplicar la LACAP, no van a subir los casos de estas compras a Comprasal, no tienen por qué someterse a lo que establezca la UNAC, sería un marco regulatorio diferente, dependiendo del caso. Con lo que hemos hablado, pues de nuevo este resumen, hablamos de la planificación de necesidades, la gestión de la compra, que será el proceso por el que la UNAC, al recibir la solicitud de la unidad solicitante, someterá a aprobación del titular las bases y procederá a la publicación y las convocatorias de ese proceso. Una vez escogida la empresa, se tendrá la adjudicación. Cuando la adjudicación está en firme, se procederá a la contratación y en ese momento entrará en escena el administrador de contrato, que ya será el rostro con el que nos entenderemos para que nos firme los documentos y poder presentar las facturas a cobro en la etapa de seguimiento. Cuando todo
se haya completado, llegaremos a la etapa de liquidación. El ciclo de compra pública, como digo, lo iremos desarrollando en los 4 módulos. Es importante que esta lámina la tengamos a la vista precisamente a lo largo de las 4 semanas. Antes de irnos al receso, vamos a abordar el artículo 39 de la CAP. Es el que nos establece los techos hasta cuánto podemos, digamos, hacer un proceso de libre gestión. La libre gestión es un proceso más simplificado, más expedito. Incluso no le tenemos que pedir a las empresas que nos entreguen garantía de sostenimiento de oferta, por poner un ejemplo. También nos dice la ley que en la libre gestión la UASI dejará constancia de haber enviado 3 invitaciones. La ley no habla de 3 cotizaciones, dice 3 invitaciones. Y si solo una de las empresas participantes responde, pues es válido, si cumple todos los requisitos, se le puede adjudicar a esa única empresa que respondió. El techo para la libre gestión es de 160 salarios mínimos del sector comercio para las municipalidades y 240 salarios mínimos del sector comercio para otras instituciones. El valor exacto, pues tenemos que pedirlo documentado a la UNAC. Recordemos que el salario mínimo recientemente tuvo un incremento y que para cada año, tanto el Ministerio de Trabajo como el Seguro Social nos dan el valor oficial, porque por decir algo, los años bisiestos, por traer un día más, el salario mínimo es unos centavitos mayor que los años no bisiestos. Entonces, para no estar en el límite de ley, es importante estar documentado. Si rebasamos ese techo, lo que procede es la licitación o el concurso público. Es decir, ¿cuál será la diferencia? Los que estén arriba de ese valor. ¿Y cuál es la diferencia entre una licitación pública y un concurso público? Que el concurso público se convoca para contratar a un consultor, pero ambos estarán arriba de este techo. También tenemos la contratación directa, los causales están en el artículo 72. Uno de los causales es la vigencia de un decreto de estado de emergencia, que sabemos que para la pandemia estuvo uno así, se realizaron muchas compras. Y luego, abajo, está en pequeño la libre gestión no recurrente. Ese es todavía más sencillo. Normalmente la UNAC nos dice, pues pídale al proveedor, escójalo, y pídale, le puede pagar contra entrega y después lo informa en la plataforma. Eso no quiere decir que la UNAC vaya a establecer si se va a pagar con caja chica o no. Eso no lo regula la ANACAP. Si se paga uno con caja chica, dependerá del reglamento de fondos circulantes de cada institución. Bien, vamos a hacer el receso en este momento. Cualquier comentario o pregunta, con mucho gusto lo abordamos después del receso.
Bien, vamos a continuar. ¿Hay algún comentario o pregunta de parte de algún participante? Bien. Eh, Resumiendo, lo que se refiere a esta lámina es los techos en cuanto a dólares que nos establece a partir de cuánto tendremos que hacer un proceso de licitación o concurso público. Si estamos abajo de ese techo, lo que procede es una libre gestión. Y las unidades solicitantes, desde el momento que están preparando su plan anual de adquisiciones y contrataciones, ya saben cuál es el monto del proceso que van a realizar. Si no saben si procede una licitación o concurso público, se van a apoyar en la UASI. Luego, si tenemos una libre gestión no recurrente, recordemos que lo que procede ahí es que eh, el método, el procedimiento para contratar, para contactar al proveedor, lo va a regular la ACAP. Si el monto estamos facultados o no para pagarlo con caja chica, eso ya no lo regula la ACAP, sino que nos tendremos que apegar, posiblemente la institución cuente con un reglamento de fondo circulante, que es el que nos dirá, por ejemplo, si la compra está arriba de $2,000, entonces tiene que hacer el trámite en tesorería o pagaduría. Esto es ámbito de aplicación de otras regulaciones. Lo que sí es importante que nadie trate como de manipular la ley. Si en un proceso resulta que está arriba más o menos de $86,000, que es por ahí el techo de la libre gestión, y dice voy a hacer varias compras para no tener que hacer todo el proceso, pues eso se llama, ese es un fraccionamiento y le van a sancionar. Eso no debe hacerse, tratar de disfrazar varias compras pequeñas para realizar una sola compra. O sea, tratar de disfrazarla de esa manera para evadir el correcto procedimiento. Con esto, pues, también les invito a que vean en la parte del artículo 72 de la ADACAP a qué se refieren los causales. Parece que tuvimos una caída de la red por un momento, pero ya estamos de regreso. Con esto, pues, aclarado, vamos a seguir abordando ahora los roles de los personajes del ciclo de compras públicas. Mencioné al inicio que este día abordaremos 3 de los personajes. Vamos a comenzar con el titular. Nos muestran acá una gráfica, una fotografía de un equipo de remo, donde la persona que tiene la visual más amplia es quien representa al titular. En este caso, la joven, digamos, guía a todo el equipo. Los demás participantes en el ciclo de compra pública van haciendo su mejor esfuerzo, pero no tienen claro la meta. Ella sí, porque para eso es el titular. Como dicen ahora, no es la jefa, sino que la lideresa. Y cuando alguien del equipo no está haciendo bien su trabajo, el resto se recarga
y posiblemente la nave se salga del curso. Es obligación, responsabilidad de los titulares mantener alineados el trabajo de toda la institución con los objetivos institucionales establecidos en sus planes estratégicos. Por eso a veces la gente desde su visión no lo alcanza a ver de la misma manera, pero los titulares pues sí están en esa obligación. ¿A quiénes llama titular la CAP para efectos de la aplicación? La máxima autoridad de una institución, sea que su origen provenga de elección directa, indirecta o de designación, tales como ministros o viceministros en su caso, presidentes de instituciones, fiscal general de la República, procurador general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos, directores de instituciones descentralizadas o autónomas, a quienes generalmente se les atribuye la representación legal de las instituciones de que se trate, y el alcalde, en el caso de las municipalidades, en adelante, para los efectos de esta ley, se les denominará el titular o los titulares. El artículo 18 de la CAP. La autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de las bases de licitación o de concurso, so pena de nulidad, será el titular, la junta o consejo directivo de las respectivas instituciones de que se trate, o el consejo municipal en su caso. Asimismo, serán responsables de la observancia de todo lo establecido en esta ley. Cuando asumen el cargo los titulares, pues su juramento dice que juran cumplir y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, serán responsables que todos el equipo que esté a su cargo cumpla la ley. No quiere decir que las personas que reciben órdenes no tengan responsabilidades. Por supuesto que las tendrán. Pero acá no perdamos de vista que quien nos va a adjudicar un contrato no es la UASI, no es la unidad solicitante. Solamente puede adjudicar el titular. Incluso veremos en el módulo 2, en el caso que la Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda que la empresa que debe ser adjudicada sea la empresa A o la B o la C, el titular puede adjudicarle a la que quedó en quinto lugar. Esa es una facultad del titular y se va a acatar. Por eso es la única eh, autoridad competente para adjudicar, que es el paso previo para la contratación. La contratación puede ser en sí la firma de un contrato, la emisión de la orden de compra. En la mayoría de instituciones se ha dado que en este momento que se menciona acá, cuando la UASI somete a aprobación las bases de licitación o de concurso, aprovecha para llevar la propuesta de la persona que la unidad solicitante desea que se designe como administrador de contrato. Y eso es importante para el empresario porque es la persona que le va a firmar para que pueda cobrar sus facturas. Solo esa persona que designa el titular o quien este designe podrá firmarle para que le paguen sus facturas. Cualquier otra persona que le firme, pues el proceso será nulo. Cuando dice so pena de nulidad implicará hasta que van a tener que devolver el dinero, que sea 2, 3 años más adelante. Por eso hay que documentar debidamente el proceso en su momento. Estos pues son los titulares o el titular. Hay instituciones donde el titular solo es una persona y hay instituciones en las que es, digamos, un ente colegiado. Abordamos ahora la UASI, someramente porque la UASI nos va a acompañar a lo largo de los 4 módulos, así que esta es una breve introducción. Dice, cada institución de la administración pública establecerá una unidad de adquisiciones o contrataciones institucional que podrá abreviarse UASI, responsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Esta unidad será organizada según las necesidades y características de cada entidad de institución y dependerá directamente de la institución correspondiente.
En algunos casos tendemos a creer que la UASI es nuestro cliente, y lo es, pero no es el único ni el que decide. Y luego, desde el interior de la institución, recordemos que el jefe o jefa UASI es un cargo de confianza. Cuando hay cambio de titular, los cargos de confianza pues se pueden sustituir fácilmente. No quiere decir que no tengan derechos, los tienen, pero no gozan de las protecciones de ley que el resto de los empleados de las instituciones. En la mayoría, pues, sí están facultados los titulares para nombrar jefe UASI. Aunque sea dentro del mismo gobierno, a veces hay cambio de titulares. Entonces, puede ser que nombre a otra persona y cuando todo esté impregnado del estilo personal, pues eh, puede haber un problema para los contratistas que están mal acostumbrados, no al apego de la ley, sino que a puro relacionamiento personal, cuando le sustituyen al jefe UASI. No debería ser así cuando tenemos todo el respaldo y estamos en un proceso normal. El artículo 12 del RELACAP establece obligaciones del jefe UASI o jefa UASI. El artículo 12 nos dice, el jefe UASI tendrá las atribuciones señaladas en el artículo 10 de la ley, en el marco de las cuales deberá llevar el registro, control y actualización del banco de datos institucionales de oferentes y contratistas de acuerdo al tamaño de la empresa y por sector económico, basado en la información oficial de clasificación y a la proporcionada por el oferente, con el objeto de facilitar la participación de estas en las políticas de compras. En dicho registro se incorporará la información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueran de interés para futuras contrataciones o exclusiones. Hay un monitoreo que tiene que estar haciendo el jefe UASI de los oferentes y de los contratistas. Incluso, aunque no haya firmado contrato, si es una empresa que de mala fe está interponiendo recursos de revisión para retrasar las adjudicaciones, entonces la ley faculta y prácticamente tendrá que el jefe UASI iniciar un proceso de inhabilitación para esa empresa. Inhabilitación significa que no podrá participar en ningún proceso en ninguna institución pública en todo el país. Bueno, todas las instituciones públicas de El Salvador, dependiendo de la gravedad de los hechos, quedará excluido por 1, 2, 3, 4 y hasta 5 años. B. Entregar al titular el informe al que se refiere la letra M del artículo 10 de la ley dentro de los 10 días hábiles después de finalizado cada trimestre del ejercicio fiscal. Y C. Publicar y actualizar toda la información institucional requerida en el registro conforme lo dispuesto en la ley y el presente reglamento una vez se habiliten los módulos pertinentes. Para los efectos del artículo 10, inciso final de la ley, el jefe UASI llevará un registro interno de designaciones y supervisión de cumplimiento de las mismas. Los incumplimientos, que los reportará el administrador de contrato también, pueden ser causal de inhabilitación. Igual veremos cuando abordemos en el módulo 3 las sanciones para empresas. Incluirá también posiblemente si tiene que pagar multas y no las ha pagado, que no se le puedan recibir nuevas ofertas. No se le podrá dar trámite a ninguna oferta dentro de la misma institución a aquella empresa que no ha pagado las multas. Esa parte un poco desagradable, pues tendremos que abordarla en el módulo 3. Ahora ya vamos abordando la unidad solicitante en la etapa de planificación. ¿A quién le llamamos unidad solicitante? Si nos vamos al organigrama institucional, son todas las unidades que tienen presupuesto asignado. Si tienen presupuesto asignado, tienen la obligación de esa ejecución presupuestaria. Y si no tienen presupuesto asignado, no pueden estar en el organigrama. Dependiendo qué es lo que yo como empresa vendo, así me acerco a las distintas unidades de la institución. Ese es el principio de la estrategia B2B. Si lo que yo vendo son medicinas, me voy a acercar a las unidades solicitantes que
van a hacer la lista de compras de medicinas para el siguiente ejercicio. Si lo que yo vendo son lubricantes, entonces me voy a acercar a las unidades, posiblemente de servicios generales, que tienen a su cargo la flota de los vehículos del Estado, de la institución, para darles a conocer los productos que les pueden ser útiles. De esa manera me voy convirtiendo en parte del equipo de la unidad solicitante. ¿Y eso es ilegal? No, por el contrario. Es responsabilidad de la unidad solicitante estar en contacto, solicitando información de las empresas privadas que va a necesitar en el proceso de ejecución presupuestaria. Si lo que yo necesito es el servicio de recolección de desechos bioinfecciosos de hospitales, entonces las empresas que prestan ese servicio estarán en contacto con la unidad que solicita esos servicios. Igual, si yo soy una empresa constructora, voy a estar en contacto con las unidades de proyectos de las instituciones que me interesa atender, dependiendo de mi capacidad instalada. Si yo lo que hago son edificios, voy a ir a averiguar al mercado cuáles son las instituciones que van a ejecutar obra pública de edificios. Pero si lo que hago son carreteras, entonces me voy a acercar a las instituciones que van a licitar proyectos de carreteras. Si solo me voy a esperar, dependiendo qué es lo que yo ofrezco, qué es lo que mis propuestas de negocios al mercado, si voy a esperar a que me busquen, lo más seguro es que la competencia ya se me adelantó y va a tener información importante antes de que se publique la licitación que me va a dejar en clara desventaja. En los casos, por ejemplo, o se hacen contrataciones de servicios de desarrollo de APP. De las empresas que trabajen en esa área, obviamente tendrán que estar en comunicación con las unidades que van a contratar esos servicios. Y por supuesto con las UASI. Pero luego su usuario, su cliente, va a ser la unidad solicitante. Entonces, veamos qué nos dice el artículo 20 bis. Para efectos de esta ley, se entenderá por solicitantes las unidades o dependencias internas de la institución que requieran a la UASI la adquisición de obras, bienes o servicios. Esto deberá realizar los actos preparatorios de conformidad a las responsabilidades siguientes. A. Garantizar que las necesidades de obras, bienes y servicios estén incorporadas en la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Si ustedes han ingresado al portal de la UNAC, Comprasal, verán que dice PAAC. Es la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Y ahí está toda la calendarización de lo que la institución va a adquirir a lo largo del año. Literal B. Elaborar la solicitud de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, la cual deberá acompañarse de las especificaciones o características técnicas de las mismas, así como toda aquella información que especifique el objeto contractual y que facilite la formulación de las bases de licitación. Es la unidad solicitante la que define el objeto contractual. Si yo voy a comprar como unidad solicitante impresoras, entonces voy a averiguar qué impresoras hay disponibles y cuáles son las especificaciones técnicas que definen ese tipo de impresora. Y esas son las que voy a enviar a la UASI. No puedo incluir marca, porque eso sería violentar el derecho de las otras empresas. Y no solo del fabricante, sino que de las empresas distribuidoras, que distribuyen cierta marca, y si yo estoy determinando una marca, las estoy sacando de una forma ilegal de competir. Entonces, vamos a determinar las especificaciones técnicas. Por ello, esto lo hace la unidad solicitante, que es la que conoce cuál es la normativa aplicable del objeto contractual. Si el objeto contractual son medicinas, entonces la unidad solicitante conoce cuál es la normativa que regula la calidad de las medicinas. Si el objeto contractual es obra pública, los arquitectos e ingenieros conocen cuál es la normativa aplicable que regula toda la obra pública.
todos los materiales de construcción. Si lo que se va a contratar son servicios de vigilancia, la unidad solicitante conoce la normativa aplicable para la prestación del servicio de vigilancia. Entonces, ¿cuáles son los permisos de portación de armas? Ese objeto contractual lo va a definir la unidad solicitante. Y aquí vemos cómo las farmacéuticas son en El Salvador desde hace muchos años las que dan ejemplo de esta estrategia de sinergia con su cliente. ¿Por qué? Porque andan visitando las unidades solicitantes, llevan muestras médicas y saben que no van a levantar el pedido en ese momento. Saben que un nuevo producto lo estarán dando a conocer para que la unidad solicitante solicite, valga la redundancia, presupuesto para esa compra. Podría ser que sea un nuevo medicamento para protección contra el cáncer de piel, un protector solar que nos va a defender de este sol inclemente tropical, pero que la unidad solicitante no sabía que está disponible. Entonces, para eso llevan muestras médicas para que lo incluyan, pero no pueden eh, incluirlo en base a marca. Hace poco llegó a mis manos unas bases que todavía no han presentado ofertas, pero resulta que en las especificaciones técnicas se pide una pieza de madera de cedro y entonces el cedro es especie protegida. Si la PNC encuentra un cargamento de cedro en carretera, está en la obligación de meter a la cárcel al que anda madera de cedro en un transporte. Entonces es absurdo que una institución pública esté pidiendo piezas de cedro. Entonces, en esta etapa de preparación de ofertas, se ha enviado a la UASE una aclaración, porque tiene que ser piezas de cedro que son especie protegida y por lo tanto está prohibida su comercialización. Está prohibida la tala de esos árboles. Eh, Tendrá que responder la UAS en este caso, porque no puede ser que una institución pública esté exigiendo en las especificaciones un objeto que para obtenerlo eh, tendríamos que violentar la otra ley. Entonces, esta es en la etapa en la que a lo mejor se cometió el error al momento de formular las bases y las empresas que saben, entonces al leer las bases, encuentran ese elemento y envían observaciones y preguntas a la UAS. Literal C, determinar. Seguimos con las responsabilidades de las unidades solicitantes. Determinar las necesidades de obras, bienes y servicios. Asimismo, realizar investigaciones del mercado que le permitan hacer los análisis y estudios financieros para verificar la viabilidad técnica, económica, financiera, social o ambiental necesaria para que la adquisición pueda realizarse. Investigación de mercado. Tendrá que ir a investigar la oferta y eso implica contactar a las empresas privadas que le pueden prestar el servicio o suministrar el bien. Y cuando dice estudios necesarios para verificar la viabilidad técnica, económica y financiera, pues ahí involucra dinero social o ambiental. También que no vaya a haber daño en las comunidades ni daño en el medio ambiente. Necesaria para que la adquisición pueda realizarse. Recordemos además que en las instituciones el presupuesto es una ley, no es un depósito bancario. El hecho que se apruebe un presupuesto no quiere decir que ya el Ministerio de Hacienda hizo esa transferencia de fondos a las cuentas bancarias de la institución. No, lo que es, la ley de presupuesto establece una facultad para que la institución obtenga ciertos recursos y de acuerdo a la calendarización de los mismos haga inversiones. Si del presupuesto de la unidad nosotros le restamos lo que corresponda a salarios y otras prestaciones laborales, prácticamente lo que nos va quedando es lo que va a invertir en adquisiciones y contrataciones. Por ello, debe ser de carácter público. Se hace del conocimiento a través de la plataforma de Comprasal de toda la administración pública y ahí podemos ver qué es lo que va a comprar y en qué fecha. ¿Y por qué en qué fecha? Porque el plan de adquisiciones
está aprobado en función del presupuesto. Y el presupuesto, como dije, establece la calendarización. No solo qué es lo que va a invertir, qué es lo que va a gastar, sino que de dónde va a obtener los recursos y en qué fecha. Porque pueden ser recursos propios, puede ser préstamos, puede ser donaciones, puede ser transferencia del gobierno central, en el caso de las municipalidades. Depende de la fuente de recursos y eso debe estar calendarizado. Dependiendo de esas condiciones, pues así va a estar la fecha del año en el que se va a ejecutar el proceso. Esta es todavía dentro de la etapa de gestión de la compra. Literal D. Enviar a la UASI las solicitudes de adquisiciones y contrataciones de acuerdo a la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Un poco difícil en nuestra cultura latina, no solo salvadoreña, acostumbrarse a la programación anual de adquisiciones y contrataciones. Yo recuerdo hace unos años que pude participar en un foro donde había canadienses y nos decían que algo que ellos sugerían a Latinoamérica, eran unos empresarios canadienses, que ponían en el caso de Canadá que a principios del siglo XX, hace más o menos 100 años, para el mundo Canadá era un país en vías de desarrollo, como ahora está Latinoamérica. Pero como nación se dieron cuenta que necesitaban aprender a planificarlo lo más posible, todo, en todos los ámbitos del quehacer nacional. Que la improvisación era un lujo que no se podían dar. Y la opinión de estos empresarios canadienses era que en parte Latinoamérica se sigue dando el lujo de la improvisación. Y falta cultura de la programación, de la planificación. Todavía hay una creencia que esto es perder el tiempo, cuando en realidad es un despilfarro de recursos que nos mantiene atados al subdesarrollo, que es una forma más clara de decirlo en lugar de vías de desarrollo. Lo que ocurre es que en las instituciones a veces algunas personas dejan todo para última hora y recargan el trabajo de las compañeras y compañeros cuando no hicieron sus labores a tiempo. Entonces nos vamos a pegar, o nos deberíamos apegar a esta programación anual de adquisiciones y contratación. Literal E. Adecuar conjuntamente con la UASI la base de licitación o de concurso, tomando en cuenta lo dispuesto en la presente ley según el tipo de contratación a realizar. Ahí sí es labor de la UASI apoyarle y decirle en este techo se pasa de libre gestión, entonces procede una licitación pública, por poner un ejemplo. Y por lo tanto aquí vas a tener que incluir el modelo de la garantía de sostenimiento de la oferta. También resulta que vas a tener que incluir eh, la garantía de anticipo, porque la ley dice que le podemos anticipar al contratista hasta el 30%. Y así sucesivamente, ese es un apoyo que le dará la UASI a cada unidad solicitada. F. Da respuesta oportuna a las consultas sobre las especificaciones técnicas o administrativas que realice la UASI. Antes mencioné un caso donde en la etapa de preparación de ofertas, las empresas al leer los documentos encuentran dudas o discrepancias y entonces envían sus comentarios, preguntas, observaciones a la UASI. La UASI debe responder y para ello traslada esas preguntas a la unidad que está solicitando este proceso. Por supuesto que esta respuesta la hará el conocimiento de la UASI del titular. Y luego enviará las respuestas a todas las empresas participantes, no solo a las empresas que hicieron preguntas. Y estas respuestas formarán parte de los documentos contractuales. O sea que si yo estoy participando en una licitación o concurso y no hago ninguna pregunta, me va a llegar una copia, porque también si yo soy la empresa adjudicada, si firman el contrato conmigo, voy a tener que apegarme a esas respuestas, aunque yo no haya mandado ninguna pregunta. Esas respuestas pasarán a ser parte de los documentos contractuales. Entonces es importante estar atentos. Nuestros competidores a lo mejor tienen otro enfoque, a lo mejor ellos pierden, a lo mejor seremos los ganadores del proceso,
y tendremos que, debido a las preguntas que la competencia envió en su momento, si somos los ganadores, cuando llevemos el contrato, tendremos que acatar todo lo que corresponda a esta respuesta. Luego este artículo 20 del RELACAP define muy bien la labor de la unidad solicitante y la labor de la UASI en esta etapa de planificación. La unidad solicitante definirá objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas y condiciones específicas de las obras, bienes y servicios, valores estimados, condiciones específicas de administración de los contratos y la necesidad en su caso de permisos administrativos, incluyendo ambientales y de salud. En el ejemplo que mencioné, si lo que vamos a contratar es eh, el servicio de recolección de desechos bioinfecciosos de hospitales, la unidad que está solicitando ese servicio sabrá cuál es el protocolo para la recolección y manejo de esos desechos, el traslado de esos desechos, dónde se deben depositar esos desechos, si hay necesidad de un permiso del medio ambiente o bastará el permiso del Ministerio de Salud. Esa información le corresponderá a la unidad solicitante, no a la UASI. Entonces, las empresas que prestan ese servicio estarán de la mano con estas unidades que son las interesadas en contratar ese servicio. Y por supuesto, si soy un empresario que tengo vehículos para prestar este servicio, me interesará saber quién va a ser el administrador de contrato que me va a firmar las actas de recepción, porque con esa firma es que yo podré presentar mis facturas para trámite de pago, que al final es lo que me interesa para cerrar este ciclo. No voy a, como dije al inicio, no voy a ofrecer mis servicios eh, solo por altruismo. Necesito los ingresos para seguir funcionando y para generar dividendos y repartir utilidades entre los accionistas, además de pagar los gastos administrativos y la planilla. Y luego nos dice, y el jefe UASI o la persona que éste designe verificará los requisitos legales, administrativos y financieros que serán solicitados y el procedimiento de contratación para cada una de las situaciones que lo requieran. Esa sí es labor del jefe UASI, apoyar a cada unidad solicitante para que formule la base de licitación o de concurso conforme a lo que establece la CAP. Porque en el día a día la UASI está en permanente comunicación con la UNAC. Dentro de las instituciones siempre existe esa matricialidad, aunque dependen jerárquicamente de la institución, también están trabajando, colaborando con la UNAC. De la misma forma que las unidades del medio ambiente están trabajando con el Ministerio del Ambiente o las unidades de auditoría que presentan su plan de auditoría anual a la Corte de Cuentas. Están trabajando, por supuesto, son parte de la jerarquía dentro de la institución, están dentro del organigrama, ahí les pagan su salario, pero tienen que trabajar de la mano matricialmente con otra institución. Igual la UASI tiene que estar trabajando con la UNAC. Y la UNAC le va a estar capacitando, aclarando dudas, emitiendo también los documentos de respaldo para las decisiones que se vayan tomando. Y eso, ya sea que trabajemos en el sector público y privado, es importante ir generando el expediente, ir documentando cada acción, porque en el futuro, si somos objetos de una auditoría, no vamos a recordar los detalles. A lo mejor dentro de 3 años no estará claro qué es lo que pasó en aquel momento. Por eso el expediente debe irse construyendo a medida que el proceso se va desarrollando, para que en caso de un hallazgo, pues tengamos los documentos de respaldo para desvanecerlo adecuadamente. Parto del hecho que estamos queriendo apegarnos al derecho, a la legalidad, pues, y a la moralidad, para que no tengamos una vida llena de sobresaltos. Resumiendo, hoy hemos abordado la unidad solicitante, el titular y la UASI. Los tres nos seguirán acompañando en el ciclo de compra pública. Igual la unidad financiera institucional. Porque de la UFI depende, por ejemplo, la unidad de presupuesto depende de tesorería.
y también oferentes y contratistas. Desde la etapa de planificación hasta la liquidación, a las empresas privadas les interesa estar involucrados en el ciclo de compra pública. Luego veremos el desarrollo de la CEO, la Comisión Evaluadora de Ofertas, que es esta que al momento que la UASI ya levantó el acta de apertura de ofertas, dejará en manos de la CEO todas las ofertas para que se le aplique los criterios de evaluación previamente establecidos. Son los que tuvieron a la vista las empresas para preparar sus ofertas. Y en base a la aplicación de esos criterios, esta comisión va a llegar al titular, mediante acta, una recomendación a quien adjudicar. Eso veremos en el módulo 2, porque el titular lo tomará como una recomendación y podrá o no adjudicarlo a quien la comisión lo consideró más adecuado. Luego veremos la CEAN hasta el módulo 3, donde en el proceso que desarrollaremos en el módulo 2 no aparecerá. Y el AC o administrador de contrato, que entrará en la escena al momento de la firma de la contratación o de la emisión de la orden de compra. Y como dije, es la única persona facultada para dar por recibido los bienes del contratista o la prestación del servicio para que el contratista proceda al trámite de pago de su factura. En esta parte final, pues vamos a ver qué es la UNAC. Artículo 6 de la LACAP. Si ven aquí hay unas excepciones expresas que nos van a servir en el módulo 4. A veces se nos olvida, pero por eso se los menciono desde ahora, que lo tengamos a la vista. Lo otro es que aquí se habla de una política pública. En El Salvador igual, que es una política pública. Será un instrumento para gestionar o solucionar un problema específico. Eh, la política pública del medio ambiente tendrá vigencia de un año, porque las condiciones van a ir cambiando para cada año. La política pública del transporte igual tendrá vigencia de un año, porque las condiciones varían para cada ejercicio. Aquí, como estamos en la LACAP, será la política pública de compras públicas. Entonces, artículo 6. Corresponde al Ministerio de Hacienda a proponer al Consejo de Ministros para su aprobación la política anual de adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la administración pública, con exclusión de los órganos legislativo, judicial y de las municipalidades, a los que corresponde determinar independientemente su propia política de adquisiciones y contrataciones. Quiere decir que el órgano legislativo, el órgano judicial y las municipalidades emitirán su propia política, no su propia ley, su propia política anual de adquisiciones y contrataciones. Literal B. Velar por el cumplimiento de la política anual de adquisiciones y contrataciones aprobadas para el ejercicio fiscal correspondiente. C. Proponer los lineamientos y procedimientos que según esta ley se deben observar para las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios. Para los efectos de la presente disposición, créase la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante podrá abreviarse la UNAC, la cual estará adscrita al Ministerio de Hacienda y funcionará bajo el principio rector de centralización normativa y descentralización operativa con autonomía funcional y técnica. Entonces, quien no esté familiarizado y quiere saber, bueno, dónde está la UNAC, basta que entre al portal de la UNAC y ahí en Contáctenos verá que la dirección está allá en el edificio del Ministerio de Hacienda, en la 49 Avenida. Esas son la ubicación física, está el teléfono, están los correos electrónicos, si necesitan contactar directamente con la UNAC, o pueden hacerlo a través de su portal comprasar.gov.sb. Insisto, les sugiero que descarguen el manual de la UNAC. Yo no se los envío porque es muy pesado, demasiado pesado para enviarlo por correo, y si lo descargan de la UNAC van a obtener la versión más reciente. Ahora, las atribuciones de la UNAC.
todo esto que hemos venido mencionando, cabe recalcar que estamos obligados a cumplir. Nadie puede alegar ignorancia para no cumplir la ley. Los antiguos romanos decían que la ignorancia no se puede demostrar. Entonces, a nadie le van a notificar que existe una ley. Desde el momento que está publicada en el diario oficial, ahí nos establecen cuando entró en vigencia. Y todas las personas salvadoreñas o no, que estemos dentro del ámbito de aplicación de cualquier ley, ya estamos obligadas a cumplir. Se equivocan en algunos casos, porque dicen, mire, yo no sabía, entonces póngame una pena más suave. Eso no aplica. Nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Ahora, las atribuciones de la UNAC son el artículo 7 de la ANACAP. Quiere decir que si no están acá, no lo puede hacer. Recuerdan que mencionamos eso. Cuando estamos en la administración pública, solo podemos hacer aquello para lo que estemos expresamente facultados. Si aquí no dice que la UNAC puede convocar a licitaciones directamente, no lo puede hacer. Habían presentado una propuesta que la han retirado de la Asamblea Legislativa, donde estaban solicitando que se modificara la CAP para que le diera la facultad de convocar directamente a cierto tipo de proveedores, pero por el momento lo han retirado de la Asamblea. Lo que está vigente por el momento es esto. Artículo 7. La UNAC dependerá del Ministerio de Hacienda y sus atribuciones serán las siguientes. A. Proponer al Ministerio de Hacienda la política anual de adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la administración pública dentro de los límites establecidos en el artículo 6, literal A. Acabamos de leer de esta ley. Además, deberá proponer anualmente los lineamientos de participación en los procesos de licitación y adjudicación de la micro, pequeña y mediana empresa. Entre los documentos que yo les enviaré está la reforma que se le hizo a la CAP en febrero de 2019, donde establece la obligación de las instituciones para incluir empresas dirigidas o que sean propiedad de mujeres. Literal B. Emitir las políticas y lineamientos generales para el diseño, implementación, funcionamiento y coordinación del Sistema Integrado de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que podrá abreviarse SIAC, así como la administración del Sistema Electrónico de Compras Públicas. C. Emitir los instructivos, manuales y demás instrumentos que faciliten la obtención de los objetivos establecidos en esta ley. D. Asesorar y capacitar a las unidades de adquisiciones y contrataciones institucionales, que podrá abreviarse UASI, en la elaboración de los documentos técnicos necesarios para cumplir las políticas y lineamientos emitidos. Las convocatorias y los resultados deberán publicarse en el registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas, Comprasar. Esta lámina la repetimos simplemente para garantizar que quedó claro estos tres roles. La norma las emite la UNAC, el rol normativo le corresponde a la UNAC, el rol ejecutor le corresponde a la SUASI y el rol fiscalizador a la Corte de Cuentas. Y si somos empresa privada, también si hemos estado recibiendo fondos públicos. Resumiendo un poco, yo les estaré enviando esta presentación, el cuestionario que ya vamos a leer, el texto de la ANACAP en formato PDF anterior a la reforma de febrero de 2019. Aparte les enviaré esa reforma de febrero de 2019. También incluiré el RELACAP que fue emitido por el órgano ejecutivo y el diario oficial que contiene las reformas al RELACAP. Son estos archivos los que estarán recibiendo en sus correos. Espero enviarlos hoy mismo. Si sobre las preguntas, insisto, porque hay personas que se incorporaron cuando la sesión ya había iniciado, si sobre las preguntas hubiese alguna duda para contestarlas, por favor envíenme un correo para que la aclaremos. No hay plazo de entrega estricto. No tienen que entregarlas en una semana. Me las envían en mi correo a más tardar cuando estemos completando el módulo 4. Les decía que esto se hace
porque la institución está obligada a hacer alguna actividad evaluada por tratarse de un diplomado. Y tratamos pues que no se recarguen en cuanto a una actividad adicional. Bien, este es el cuestionario, lo voy a leer, incluso si alguien en este momento quisiera hacer algún comentario o pregunta sobre la misma, con mucho gusto. Dice, en el desarrollo de un proceso de compras públicas, ¿en qué momento se designa el administrador de contrato? ¿Cuál es el monto máximo establecido para compras en el caso de una contratación directa? Recuerda que hay una lámina donde hablamos de ciertos techos. El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la ANACAP puede significar la aplicación de sanciones para el infractor. Si yo infringo la ley, la misma ley establece sanciones. ¿En qué casos? El desconocimiento de la ley puede ser un atenuante. O sea, la aplicación de una, digamos, una forma de suavizar la sanción que me van a aplicar. Dentro de una institución pública, ¿cuáles son las unidades que no están obligadas a desarrollar sus procesos de compra mediante compras? La siguiente, ¿en qué caso se podrá sustituir el proceso de compras establecido en la ANACAP por el uso de fondos circulantes o caja chica? Esta otra, que es la más larga, es la que está incluida en el archivo adicional que les acabo de mencionar, la reforma de febrero de 2019. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de compras o adquisiciones que el presupuesto de una institución debe destinar para ser adquirido o contratado a la micro, pequeña y mediana empresa que su propietaria, mayoría accionaria o representación legal sea de mujeres? Y la última, ¿para cuáles circunstancias faculta la ley a la UNAC para que actúe como ente fiscalizador? Por favor, envíen sus respuestas a mi correo serranoismael263@gmail.com. Bien, este es el contenido para esta presentación. El complemento le llegará en estos archivos. No sé si hay algún comentario o pregunta. ¿Sí? Había una persona que quería hacer una pregunta. Licenciado, mucho gusto, Emerson Bolaños. Igualmente, manden. Una pregunta, bueno, serían dos exactamente, bien puntuales. En el caso de la figura de los titulares que usted abordó, ¿Sí? específicamente para el área de las municipalidades, en el artículo, tengo la acá, en el artículo, quiero ver, 17, que habla de los titulares, ya en la parte final establece a quienes generalmente se les atribuye la representación legal de las instituciones y el alcalde en el caso de las municipalidades. En adelante, para los efectos de esta ley, se le denominará el titular o los titulares. Mi pregunta va orientada porque siempre se habla de titulares haciendo alusión a la máxima autoridad de la institución. En el caso de las municipalidades, el artículo 24 del Código Municipal establece que la máxima autoridad del municipio es el Consejo Municipal. Correcto. Pero en el artículo, si mal no recuerdo, ya por el artículo 57, le establece la representación administrativa y legal a la figura del alcalde. Correcto. Ahí prevalece el Código Municipal para efectos de la titularidad. Para Recuerde, efectos de la... Ajá, el titular es el consejo, y sí. porque así lo establece el Código Municipal.
Este Sí. artículo es a quién considera la ALACAP, pero en realidad el Código Municipal es quien le otorga esas facultades al Consejo, no al señor alcalde. Ajá, Él, porque en el caso de en el caso de las municipalidades, lo que hacen para curarse en salud en términos salvadoreños es que le delega el consejo ciertas facultades al alcalde en materia de compras públicas. exacto, pero la facultad de ley la tiene el Consejo y la está delegando en el señor alcalde o alcaldesa, pero en realidad se la puede derogar, se la puede quitar nuevamente porque a quien le corresponde por ley es al Consejo. Eh, eh, Va. pero hay que entender ahí el ámbito de aplicación de cada ley, ¿verdad? O sea, la LACAP lo que está Sí, sí, sí. diciendo, mire, yo creo, yo considero, ¿no? Yo considero que el titular es el señor alcalde. Pero en la práctica, Sí. si no tiene esa delegación de parte del Consejo Municipal, sería nulo el acto. Va. Entendido. Ya estoy, claro. Y la otra pregunta es que lo tocó al principio. En el caso de está, en el caso de, en el caso de la figura de los actos preparatorios que está regulado en el artículo 41 de la LACAP, hace relación a los términos de referencia y a las especificaciones técnicas. A veces Sí, en la práctica suelen utilizar distintamente pero alcancé a escuchar que usted mencionó que específicamente las especificaciones técnicas se refiere a obras, adquisición de o- bienes. Ajá. obras y bienes. Veremos más adelante que la ley nos aclara. Para términos de referencia se referirán a servicios y especificaciones técnicas a obras y bienes. Lo Ok, veremos más listo. adelante, pero así lo establece la LACAP. Aunque, como usted dice, hay una confusión. Y por eso es importante, para que no haya efectos legales adversos, que nos apeguemos al español que le da la LACAP. O sea, si estamos en el ámbito de aplicación de la LACAP y vamos a definir el objeto contractual, y en el caso de un servicio, lo haremos a través de TDR, términos de referencia. Pero si son obras o bienes, serán especificaciones técnicas. Y ahí hay que tener cuidado, porque a veces no hay en el país normativa aplicable y tenemos que irnos a normativa extranjera. Y ahí a veces hay consultores, voy a usar el buen salvadoreño, como dice usted, sin vergüenzas, que aplican una ISO, que a lo mejor es de procesos y no de calidad. Entonces ahí es donde como institución tenemos que tener el cuidado de conocer bien cuál es cuando hemos contratado a un consultor, qué es lo que nos está escribiendo en la especificación técnica, si de verdad es lo que la institución necesita o si está disfrazando para tirar los dados ya de una sola vez a alguien que le está pasando dinero bajo la mesa. ¿Me entiendes? Eso se ha Sí, dado y se sigue dando. va, entendido. Y la última consulta es que para ya en un caso práctico, por ejemplo, en una base de licitación incorporo a alguna situación o alguna regulación, pero que no está contemplada en la CAP y en el reglamento, sino que se sale del margen o del marco de actuación que me establece por aplicación supletoria, porque la CAP o el reglamento no establece cuáles serían los efectos de esa situación, sino que podríamos aplicar la LPA. Esa situación no regulada por la LACAP podría adolecer de algún tipo de nulidad. Si tiene el debido razonamiento, digamos, ¿no? Porque si usted está detectando ese vacío, prácticamente está obligado a suplir ese vacío. Más bien sería al revés. Si digamos, estoy aplicando la LPA, precisamente por eso se emitió, para regular toda la administración pública en cuanto a procedimientos administrativos. Eh, y hay mucho de lo que estaba contemplado ya en la LACAP que quedó derogado con la LPA. Entonces, si hay un espacio ahí que es un vacío de la ANACAP, no tendría que ser nulo. Ahora sí, habría que
racionarlo adecuadamente para que quede debidamente respaldado y que no tengamos sorpresas en el futuro. Enterado, gracias. Ok. Bien, antes que se nos active el tiempo de la plataforma, no sé si hay algún comentario o pregunta adicional. Entonces, les reitero mi agradecimiento. Espero, Dios mediante, estar en comunicación con ustedes. Como dije, a lo largo de la semana me pueden enviar correo o nos comunicamos por este medio dentro de una semana. Muchas gracias.